A lo largo de la historia, la humanidad ha estado fascinada por el misterio del destino, la intervención divina y la responsabilidad personal. Desde las antiguas enseñanzas de los sabios hasta las reflexiones modernas sobre el éxito y el fracaso, una verdad resuena a través de los tiempos. Nuestras vidas están moldeadas no solo por fuerzas externas sino también por las acciones mismas de nuestras propias manos. Considere la historia de los israelitas que vagaban por el desierto. Liberados de la esclavitud en Egipto mediante señales y prodigios milagrosos, afrontaron un viaje de pruebas y elecciones. Su destino final, morar en la tierra prometida o permanecer en el desierto, dependía de su fe, sus decisiones y su voluntad de confiar en Dios. ¿Estaba su destino predeterminado o fue moldeado por sus propias manos? Hoy desentrañar vemos este profundo concepto. ¿Los resultados de nuestras vidas están determinados por los cielos o son los frutos de nuestro trabajo? ¿Qué revelan la Biblia y las enseñanzas antiguas sobre el poder que tenemos para influir en nuestro camino? Exploremos el misterio, desafiemos nuestras suposiciones y descubramos la sabiduría divina escondida en esta verdad eterna. En el drama que se desarrolla en la vida, las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos y las semillas que plantamos a menudo yacen bajo la superficie, esperando revelar su cosecha completa con el tiempo. La Biblia, rica en parábolas y enseñanzas, enfatiza continuamente la profunda conexión entre lo que sembramos y lo que finalmente cosechamos. Los principios de sembrar y cosechar no son meramente agrícolas o físicos, sino profundamente espirituales y están entretejidos en el tejido mismo de la existencia humana. Estas enseñanzas nos invitan a examinar nuestras elecciones, porque cada una de ellas tiene el potencial de moldear nuestro futuro, así como una sola semilla tiene el potencial de una gran cosecha. Gálatas 6:7 da una advertencia severa e inflexible: no os dejéis engañar, de Dios no se puede burlar. El hombre cosecha lo que siembra. Estas palabras tocan el corazón de nuestra comprensión de causa y efecto. La ley de siembra y cosecha se aplica a todas las áreas de la vida, no solo al suelo de la tierra. Es una ley espiritual, una verdad universal que trasciende tiempo y lugar, resonando desde las páginas del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La realidad es clara: cada acción, ya sea de pensamiento o de hecho, lleva consigo las semillas de su propio futuro, y estamos obligados a experimentar sus consecuencias, seamos conscientes de ello o no. El acto de sembrar, aunque aparentemente simple, conlleva un peso de responsabilidad. Así como un agricultor selecciona cuidadosamente el tipo de semilla que va a plantar, cuida el suelo y atiende las necesidades de los cultivos, así también nosotros debemos atender las acciones y decisiones que tomamos. La Biblia proporciona una poderosa metáfora en la imagen de un campo que espera su cosecha, que ilustra cómo la calidad de las semillas que sembramos, ya sean semillas de bondad, codicia, amor, odio o fe, determinará el fruto que recojamos en el camino. Fin. En el mundo natural, una semilla de trigo nunca dará una cosecha de uvas, y en el ámbito espiritual, nuestras elecciones están igualmente limitadas por su naturaleza. Si sembramos semillas de bondad, cosecharemos amor y compasión. Si sembramos semillas de amargura, inevitablemente cosecharemos frutos de discordia y lucha. Esta ley espiritual no opera de forma aislada, sino que está profundamente entrelazada con otros principios divinos. No basta simplemente con sembrar, la calidad del suelo y el entorno en el que se planta la semilla juegan un papel igualmente importante. Una semilla puede caer en un suelo rico y fértil y prosperar, pero si cae en un suelo rocoso, puede marchitarse antes de tener la oportunidad de crecer. De manera similar, el estado de nuestro corazón, la profundidad de nuestra fe, la sinceridad de nuestros deseos y la pureza de nuestras intenciones
Determina si las semillas de nuestras acciones darán buenos frutos o si serán ahogadas por los cuidados de este mundo. Considere la parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23, donde Jesús ilustra las variadas respuestas a la palabra de Dios como semillas sembradas en diferentes tipos de suelo. Algunas semillas caen en el camino y son devoradas por los pájaros, mientras que otras caen en terreno pedregoso y se marchitan sin raíz. Sin embargo, algunos encuentran buena tierra y dan abundante fruto. Esta parábola es un llamado directo a examinar el estado de nuestro corazón. ¿Cuán preparados estamos para recibir las semillas de justicia? ¿Cultivamos un terreno fértil dentro de nuestras almas para que las buenas semillas de la palabra de Dios echen raíces y florezcan? Al reflexionar sobre esto, nos encontramos cara a cara con una poderosa verdad. No basta con simplemente tomar decisiones, debemos elegir sabiamente. Nuestras acciones de hoy son las semillas de nuestro mañana. Tienen el potencial de dar forma a nuestras relaciones, nuestras carreras y nuestro futuro. ¿Estamos sembrando semillas de amor, perdón y fe? ¿O estamos plantando semillas de resentimiento, abandono e interés propio? Estas decisiones, ya sean pequeñas o grandes, son la base sobre la que se construirán nuestras vidas. Considere la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, una historia en la que Jesús enfatiza la importancia de cómo manejamos lo que se nos da. En esta historia, un amo confía a sus sirvientes talentos, dinero o recursos, de acuerdo con sus habilidades. Dos de los sirvientes invierten sabiamente sus talentos, duplicando lo que les dieron, mientras que el tercero entierra su talento por miedo. Cuando el amo regresa, recompensa a los siervos que aprovecharon al máximo lo que les fue confiado, pero el que enterró su talento es reprendido. El mensaje es claro, la forma en que utilizamos lo que se nos da, ya sea tiempo, recursos u oportunidades, determina el resultado de nuestras vidas. Los siervos diligentes obtuvieron una cosecha abundante porque sembraron con cuidado, invirtieron con fe y trabajaron con diligencia. El siervo que enterró su talento perdió la oportunidad de crecer, multiplicarse y desarrollar su potencial. Esto también es parte de la ley divina de sembrar y cosechar. Nuestras vidas son, en muchos sentidos, una expresión de cómo administramos los dones y las oportunidades que se nos brindan. Cada acto de bondad, cada esfuerzo que hacemos para mejorar, servir a los demás o buscar a Dios, es una semilla sembrada en el suelo fértil de nuestro corazón y del mundo que nos rodea. Y a medida que estas semillas crecen, dan forma al mundo en el que vivimos y al futuro que heredamos. Nuestro crecimiento espiritual está profundamente vinculado a cómo sembramos en la tierra de nuestra vida diaria. Así como el agricultor no puede esperar una cosecha abundante sin esfuerzo, no podemos esperar fecundidad espiritual sin diligencia, oración y acción. Sin embargo, hay otra capa en este misterio, la misteriosa naturaleza del tiempo. En el mundo natural, una semilla no da fruto inmediatamente, debe ser nutrido, regado y dejado crecer en su temporada. De manera similar, las semillas que sembramos hoy pueden no dar frutos instantáneamente, pero con el tiempo, la cosecha llegará. La espera puede ser dolorosa y es posible que el fruto no siempre sea el que esperábamos. Sin embargo, en el momento perfecto de Dios, la cosecha llegará. Ya sea una cosecha de justicia, paz o alegría, las semillas que plantamos hoy algún día darán fruto en el tiempo señalado por Dios. Al final, esta ley divina de siembra y cosecha nos invita a apropiarnos de nuestras elecciones. No somos receptores pasivos del destino, sino participantes activos en la historia que se desarrolla en nuestras vidas. Las semillas que sembramos hoy algún día revelarán la verdad de nuestros corazones y nuestros deseos. Seremos como los siervos diligentes, que invertirán sabiamente lo que se nos ha confiado.
¿O seremos como aquel que enterró su talento, perdiendo la oportunidad de crecer y florecer? La elección es nuestra. Las semillas que sembramos están en nuestras manos y su cosecha llegará a su debido tiempo. Es una verdad aleccionadora, pero llena de esperanza. Porque en cada elección que hacemos, por pequeña que sea, participamos en el desarrollo de una historia divina. Cada semilla que sembramos tiene el potencial de producir algo hermoso, algo eterno. No somos meros observadores pasivos del curso de la vida, somos participantes activos, colaboradores de Dios para hacer realidad su voluntad en la tierra como en el cielo. Y al final, a medida que cosechamos lo que hemos sembrado, descubriremos que la cosecha, aunque lleve tiempo, siempre vale la pena esperar. En el gran tapiz de la existencia, cada hilo es tejido por las manos de quienes eligen. El concepto del libre albedrío es uno de los dones más misteriosos y profundos que Dios ha otorgado a la humanidad. Es la capacidad de tomar decisiones, decidir el curso de nuestras vidas y abrazar o rechazar el camino que se nos presenta. Esta libertad no es una cuestión simple ni trivial, es un poder divino que nos permite moldear nuestro destino. Pero este poder conlleva un peso igual de responsabilidad. Porque en el gran diseño del universo, cada elección que hacemos se propaga, afectando no solo nuestras vidas sino también las vidas de quienes nos rodean e incluso el curso mismo de la historia. La Biblia habla repetidamente del libre albedrío, instándonos a comprender el peso de nuestras decisiones. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, Dios nos presenta una elección profunda: hoy pongo por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Elige ahora la vida, para que tú y tus hijos puedan vivir. Este momento, como se describe en las Escrituras, no es casual. Es un momento de máxima responsabilidad, donde los mismos cielos dan testimonio de las decisiones que tomamos. El peso de este versículo resuena a través de los siglos, invitándonos a reconocer el increíble poder que Dios nos ha otorgado en nuestra capacidad de elegir. No es un poder que deba tomarse a la ligera, ya que las consecuencias de nuestras decisiones van más allá del momento y resuenan por toda la eternidad. El libre albedrío, por su naturaleza, nos permite trascender los límites del destino. No somos meros títeres de un drama divino, controlados por hilos movidos por una mano invisible. Más bien, somos participantes activos, dotados del poder de dirigir el curso de nuestras propias vidas. En cada elección que hacemos, somos co-creadores con Dios, dando forma a la realidad que nos rodea a través de nuestros pensamientos, acciones y deseos. Es un misterio que desafía una explicación simple. ¿Por qué un Creador perfecto y todopoderoso daría tal libertad a seres imperfectos y a menudo descarriados? Y, sin embargo, este es el regalo que Él ofrece, la libertad de elegir, actuar y moldear el mundo de acuerdo con nuestra voluntad. Este don divino no está exento de peligros, ya que el libre albedrío también conlleva el potencial de causar un gran daño. Es en nuestras elecciones donde encontramos el poder de construir o destruir, de sanar o herir. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de cómo el libre albedrío humano ha dado forma al curso de la historia, tanto para bien como para mal. Una de las ilustraciones más claras y convincentes del libre albedrío en acción es la historia del rey David, un hombre cuya vida estuvo marcada tanto por el triunfo como por el fracaso, pero cuyas decisiones finalmente moldearon el legado de una nación entera. La historia de David es un testimonio de la compleja interacción entre el libre albedrío, el favor divino y la imperfección humana. Ungido por Dios como un joven pastor, David fue elegido para ser rey de Israel, no por su fuerza o su perfección, sino por su corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios, y esta relación única con Dios definiría su reinado.
Pero el viaje de David estuvo lejos de ser sencillo. Enfrentó batallas, tanto externas como internas, y cometió errores que lo perseguirían por el resto de su vida. Sin embargo, a pesar de todo, el libre albedrío de David, sus decisiones, determinó el curso de su vida. Eligió arrepentirse cuando se enfrentó a sus pecados y, al hacerlo, decidió restaurar su relación con Dios. Eligió buscar la guía de Dios, luchar por su pueblo y buscar la justicia, incluso cuando no era fácil. La vida de David no estuvo exenta de fracasos, pero sus decisiones de buscar la redención y alinearse con la voluntad de Dios son lo que lo definió. A pesar de sus imperfecciones, era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, y sus decisiones, su libre albedrío, moldearon el futuro de Israel. La historia de David revela una verdad esencial sobre el libre albedrío: no es nuestra perfección lo que importa, sino nuestra voluntad de elegir la justicia, de volvernos a Dios cuando flaqueamos y de buscar su guía en todas las cosas. Nuestras decisiones, tanto buenas como malas, moldean nuestro carácter y nuestro destino. Son las decisiones que tomamos en los momentos de prueba y tentación las que revelan la verdadera naturaleza de nuestro corazón. El poder del libre albedrío no se limita a reyes o grandes líderes, es un regalo dado a toda la humanidad. Cada día se nos presentan opciones, desde las más mundanas hasta las más profundas, y cada elección tiene su peso. Cómo elegimos vivir nuestras vidas, cómo elegimos amar y perdonar, cómo elegimos perseguir nuestro propósito, todas estas decisiones dan forma a nuestro futuro y al de quienes nos rodean. La Biblia está llena de historias de personas que, a través de sus decisiones, dieron forma al curso de la historia. Desde los patriarcas de la fe hasta los apóstoles, las decisiones tomadas por estos individuos continúan resonando a través de los siglos. Pero ¿qué pasa con las decisiones que tomamos en los momentos tranquilos de nuestras vidas, en las decisiones aparentemente insignificantes? ¿Importan tanto como las grandes decisiones? La Biblia sugiere que sí. Jesús mismo habló de la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas, porque es en esos momentos donde se revela nuestro verdadero carácter. A quien se le puede confiar lo muy poco, también se le puede confiar lo mucho. Lucas 16:10. En las pequeñas decisiones cotidianas, o estamos sembrando semillas de justicia o semillas de destrucción. Y al final, son estas decisiones las que determinarán la cosecha de nuestras vidas. Uno de los grandes misterios del libre albedrío es su conexión con la soberanía de Dios. ¿Cómo es que se nos concede tanta libertad para elegir y, sin embargo, el propósito final de Dios siempre se cumple? La tensión entre la soberanía divina y la libertad humana es uno de los grandes misterios teológicos. Sin embargo, en la Biblia vemos que la voluntad de Dios no se ve frustrada por las decisiones humanas. En cambio, Él obra a través de nuestras decisiones para realizar su plan divino. Esta es la paradoja del libre albedrío: somos libres de elegir, pero los propósitos de Dios permanecen firmes. Él nos permite moldear nuestros propios caminos, pero también asegura que su plan mayor se desarrolle, sin importar los giros y vueltas de la historia humana. El libre albedrío es un regalo que fortalece y humilla a la vez. Nos permite dar forma a nuestras vidas, pero también coloca la responsabilidad directamente sobre nuestros hombros. Cada elección que hacemos tiene el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos más. Pero incluso en nuestros fracasos, Dios extiende su gracia, ofreciéndonos la oportunidad de elegir nuevamente, de volver atrás y de caminar por el camino que Él ha puesto delante de nosotros. El poder del libre albedrío es un misterio divino, un don de valor inconmensurable y una responsabilidad que nunca debe tomarse a la ligera. Cada elección es un paso en el viaje, y con cada paso, nos acercamos a nuestro Creador o nos alejamos más.
En medio de las pruebas, existe una inclinación natural a buscar a alguien o algo a quien culpar. Es una tendencia profundamente arraigada a señalar con el dedo, a encontrar faltas en los demás, en las circunstancias o incluso en Dios mismo. Es como si al echar la culpa hacia afuera pudiéramos liberarnos del peso de la responsabilidad. Pero la Biblia nos llama a algo más profundo, un llamado al autoexamen, a la rendición de cuentas y a una comprensión más profunda de las fuerzas que están en juego en nuestras vidas. En los momentos tranquilos en los que nos enfrentamos a dificultades, no es el mundo exterior el que tiene la clave de nuestras luchas, sino más bien el reflejo de nuestro propio corazón y las decisiones que hemos tomado. Proverbios 19:3 ofrece una advertencia eterna: la propia necedad del hombre lo lleva a la ruina, pero su corazón se enfurece contra el Señor. Estas palabras, aunque escritas hace siglos, resuenan a través de los tiempos con sorprendente relevancia. ¿Con qué frecuencia nos encontramos enojados, resentidos y amargados cuando enfrentamos la adversidad? ¿Con qué frecuencia culpamos al mundo que nos rodea, a las personas en nuestras vidas o incluso a Dios, por los desafíos que enfrentamos? El libro de Proverbios, sin embargo, deja al descubierto una verdad difícil: nuestra propia necedad es a menudo la causa fundamental de nuestro sufrimiento. Y nuestra inclinación a enojarnos contra el Señor es un reflejo de nuestra incapacidad para ver esa verdad. Es un recordatorio penetrante de que, al final, las decisiones que tomamos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones, determinan el curso de nuestras vidas. Ciertamente, los factores externos pueden influir en nuestras experiencias, pero no tienen el poder último sobre nuestro destino. Este principio no es solo una vaga idea filosófica, sino una verdad bíblica profundamente arraigada que ha sido ilustrada una y otra vez a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más vívidos y poderosos es la historia del viaje de los israelitas desde Egipto a la tierra prometida. Imagine la escena: una nación de personas, una vez esclavizadas y oprimidas, liberadas por la poderosa mano de Dios. Son testigos de la división del Mar Rojo, del maná del cielo, de la nube de día y del fuego de noche y, sin embargo, a pesar de todos estos milagros, se encuentran vagando por el desierto durante 40 largos años. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué no entraron en la tierra que les fue prometida? La respuesta, aunque difícil de aceptar, está en las acciones y actitudes de los propios israelitas. Su extravío no fue causado por la ausencia de la provisión de Dios, sino más bien por su propia desobediencia, falta de fe y quejas constantes. Fueron rápidos en culpar a sus circunstancias, rápidos en clamar contra Dios y Moisés, pero lentos en mirar hacia adentro y reconocer que eran sus propios corazones endurecidos, sus propios espíritus rebeldes, los que les impedían cumplir las promesas de Dios. Una y otra vez pusieron a prueba al Señor, olvidando los milagros que había realizado y negándose a confiar en su plan. Sus quejas y temores les impidieron apropiarse del futuro que les había preparado. El deambular de los israelitas sirve como un poderoso ejemplo de la ilusión de la culpa externa. A pesar de toda la evidencia en contrario, continuaron mirando hacia afuera, culpando a otros y a sus circunstancias por sus luchas, en lugar de volverse hacia adentro para examinar el estado de sus propios corazones. Fueron sus propias decisiones las que provocaron su retraso, no alguna fuerza externa. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo en nuestras propias vidas? ¿Con qué frecuencia no reconocemos el papel que desempeñan nuestras propias acciones, actitudes y decisiones en los desafíos que enfrentamos? Es mucho más fácil culpar al mundo, señalar con el dedo a los demás, que examinarnos a nosotros mismos con honestidad y humildad. La negativa de los israelitas a reconocer su parte en su sufrimiento no es un hecho aislado en la historia. Es una verdad que sigue resonando hoy.
¿Con qué frecuencia vemos personas culpando a circunstancias externas por sus fracasos, culpando a la falta de oportunidades, a relaciones difíciles o incluso al destino por el estado de sus vidas? Es tentador echar la culpa hacia afuera, evitar la incomodidad de la autorreflexión, pero esto solo prolonga la lucha y nos mantiene atrapados en ciclos de derrota. La Biblia nos llama a liberarnos de esta ilusión, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones y a confiar en que Dios nos guiará cuando acudamos a Él con un corazón humilde y contrito. Cuando miramos hacia adentro, comenzamos a comprender que nuestras decisiones nunca se toman de forma aislada. Cada decisión que tomamos, ya sea pequeña o grande, tiene consecuencias que repercuten en nuestras vidas y en las de los demás. Los israelitas aprendieron esta lección de la manera más difícil, ya que su negativa a confiar en Dios y seguir sus mandamientos los llevó a un viaje prolongado por el desierto. Su sufrimiento no fue el resultado de la infidelidad de Dios, sino más bien de su propia negativa a caminar por el camino que Él les había trazado. Esta verdad es difícil, pero transformadora. Nos llama a examinar nuestros corazones y mentes, a reconocer las formas en que nuestras propias acciones pueden haber contribuido a las dificultades que enfrentamos. La Biblia enseña que Dios no está distante ni ajeno a nuestras luchas, sino que está profundamente presente, ofreciendo guía, consuelo y gracia en tiempos de prueba. Sin embargo, su guía no siempre es evidente de inmediato y, a veces, la única manera de comprender su voluntad es mirar hacia adentro y reflexionar en nuestro propio corazón. Es en estos momentos de autorreflexión que comenzamos a ver los patrones de nuestras propias decisiones, las formas en que hemos elegido caminos de desobediencia o miedo, y las áreas en las que no hemos podido confiar plenamente en Dios. En momentos de dificultad, es fácil preguntar, ¿por qué a mí?, o preguntarnos dónde está Dios en medio de nuestro dolor. Pero la Biblia nos invita a cambiar nuestro enfoque. En lugar de cuestionar la presencia de Dios o culpar al mundo que nos rodea, estamos llamados a hacer una pregunta más profunda: ¿qué puedo aprender de esto? Esta pregunta nos lleva del ámbito de la culpa externa al ámbito del crecimiento y la transformación personal. Nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestras vidas, a reconocer nuestro propio papel en nuestras circunstancias y a confiar en que Dios está usando incluso nuestras luchas para refinarnos y acercarnos a Él. La ilusión de la culpa externa nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración y amargura. Nos hace perder las oportunidades de crecimiento y cambio que se encuentran dentro de nuestras dificultades. Cuando cambiamos nuestro enfoque hacia adentro, cuando elegimos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones, nos abrimos al poder transformador de la gracia de Dios. A través de este proceso de autorreflexión y responsabilidad, comenzamos a alinearnos más estrechamente con la voluntad de Dios, permitiéndole guiarnos hacia la plenitud de vida que Él desea para nosotros. En última instancia, la Biblia enseña que la verdadera libertad no proviene de culpar a los demás o de nuestras circunstancias, sino de asumir nuestras decisiones. Al reconocer el papel que desempeñamos en nuestras luchas, obtenemos la libertad de cambiar, crecer y caminar por el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. El viaje de los israelitas, aunque estuvo lleno de deambulaciones y dificultades, también fue uno de transformación. Fue a través de sus luchas que se refinaron y, a través de su falta de confianza en Dios, se prepararon para un futuro de fe y obediencia. Y así, nosotros también, en nuestros momentos de prueba, estamos invitados a mirar hacia adentro, a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y a confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos hacia las promesas que tiene para nuestras vidas. Hay momentos en la vida en los que se nos pide que demos pasos hacia lo desconocido, que confiemos en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando el camino no está claro. Esta es la esencia de la fe: creer en lo invisible,
confiar en las promesas de Dios que trascienden las limitaciones de nuestro entendimiento. Pero la fe, por poderosa que sea, requiere más que la mera creencia, exige acción. No basta con decir, creo en Dios. La verdadera fe se revela a través de lo que hacemos, las decisiones que tomamos y el trabajo que realizamos para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. La Biblia lo deja muy claro, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26 dice sucintamente, la fe sin obras está muerta. Estas palabras resuenan profundamente y nos instan a reconocer que la fe no es un estado mental pasivo, sino una fuerza dinámica que nos obliga a actuar. El concepto de fe está entrelazado con la acción en toda la Biblia, lo que ilustra que creer sin esfuerzo no es verdadera fe en absoluto. De la misma manera que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, la fe sin las obras que lo respalden es impotente. Confiar en Dios es dejarse mover por su voluntad, dar pasos tangibles alineados con su propósito. Sin estos pasos, la fe no es más que un concepto, una mera idea sin vida ni sustancia. Este principio queda vívidamente claro en la historia de Noé. Dios le dio a Noé una directiva, una tarea que a muchos les parecería imposible, una obra monumental que exigía no solo creencia, sino acción. Noé, un hombre de fe, recibió instrucciones de construir un arca que lo salvaría a él y a su familia del diluvio venidero. Pero Noé no se limitó a sentarse y esperar a que el arca se manifestara ante sus ojos. No cruzó las manos con una expectativa vana, confiando en que Dios hiciera el trabajo. En cambio, Noé se arremangó, reunió los materiales necesarios y trabajó incansablemente. Siguió las instrucciones específicas de Dios y construyó el arca pieza por pieza, año tras año, a pesar de las burlas y las dudas de quienes lo rodeaban. Imagínese por un momento lo que debió sentir Noé mientras trabajaba con fe, año tras año, construyendo el arca frente a las burlas de sus vecinos. No había evidencia del diluvio que Dios había prometido, solo se oía el sonido de su martillo, el crujido de la madera y el silencio de la duda a su alrededor. Sin embargo, la fe de Noé no fue sacudida por la falta de pruebas inmediatas, ni tampoco fue sofocada por las burlas de aquellos que no podían entender. Su fe era evidente en el trabajo de sus manos, en las acciones diligentes y firmes que seguían el mandato de Dios. No dejó que las circunstancias dictaran su obediencia, dejó que su confianza en Dios guiara sus esfuerzos. Su labor, basada en la fe, se convirtió en el medio mismo por el cual se cumplió el plan de Dios. Esta sinergia entre fe y obras, esta asociación divina, no es solo una lección del pasado, es un mensaje para nosotros hoy. Cuando creemos en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en sus promesas, no somos llamados a quedarnos quietos y esperar que las cosas sucedan. Más bien, estamos invitados a unirnos a Él en la obra de su reino. Dios puede darnos una visión, un modelo para nuestras vidas, pero depende de nosotros darle vida a esa visión a través del trabajo de nuestras manos. Así como el arca de Noé fue un resultado tangible de su fe, también nuestras vidas deben reflejar la realidad de nuestra creencia. Si decimos que confiamos en Dios, si afirmamos tener fe, entonces esa confianza debe manifestarse en las decisiones que tomamos, en las acciones que tomamos y en los esfuerzos que hacemos para lograr el reino de Dios en la tierra. En el libro de Hebreos se nos recuerda que la fe no es algo que simplemente profesamos, es algo que vivimos. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con santo temor construyó un arca para salvar a su familia. Noé no esperó a que apareciera el diluvio para actuar, se movió con fe, confiando en la advertencia de Dios, confiando en que lo que Dios dijo sucedería, aunque todavía no podía verlo. Fue esta acción, esta obediencia a la palabra de Dios, la que salvó a su familia y preservó la creación. Su fe no era una creencia pasiva,
fue una confianza viva y activa la que lo llevó a hacer el trabajo requerido para cumplir el plan de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros. Dios puede revelarnos su propósito, puede colocar un sueño o un llamado en nuestros corazones, pero debemos dar un paso adelante con fe y actuar. No podemos esperar a que todo se alinee perfectamente, que todas las dudas sean silenciadas o que el camino esté completamente claro. Debemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que Él nos proporcionará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. Así como Noé confió lo suficiente en la palabra de Dios como para comenzar a construir el arca mucho antes de que llegaran las aguas del diluvio, debemos confiar en que el trabajo que hacemos hoy, incluso cuando parezca pequeño o insignificante, es parte de un plan más amplio que Dios está desarrollando. Esta verdad también se extiende al ámbito de nuestras relaciones, nuestras carreras y nuestra vida espiritual. La fe no es algo que practicamos solo en momentos de crisis o en momentos de adoración, es algo que debe integrarse en el tejido de nuestra vida diaria. Cada elección que hacemos, cada acción que realizamos, es una oportunidad para demostrar nuestra fe. ¿Estamos usando nuestros talentos y recursos para la gloria de Dios? ¿Estamos invirtiendo en la vida de los demás, construyendo relaciones que reflejen su amor? ¿Estamos trabajando con diligencia, con integridad y propósito, en los trabajos y roles que Él nos ha confiado? Estas son las obras que acompañan nuestra fe. No están separados de nuestras creencias, son el fruto de nuestra confianza en Dios. La fe sin obras es una paradoja. Suena contradictorio decir que creer por sí solo no es suficiente, pero la Biblia es clara. La verdadera fe exige acción, y la acción fluye de la fe. De hecho, es a través de nuestras acciones que nuestra fe se revela verdaderamente. Sin ellos, nuestra fe permanece escondida, como una semilla que no ha sido plantada en la tierra. Pero cuando la fe se combina con la acción, crece y florece, produciendo una cosecha que glorifica a Dios y cumple sus propósitos. En última instancia, la historia de Noé nos enseña que la fe no es solo un sentimiento o una creencia, es algo que nos mueve a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Es una fe que se vive a través de nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra dedicación para seguir la guía de Dios. La fe sin obras puede ser un concepto, pero es un concepto que no da fruto. Solo cuando la fe y las obras están unidas experimentamos la plenitud del plan de Dios y el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. El arca no fue solo un instrumento de salvación para Noé, fue un testimonio del poder de la fe en acción. De la misma manera, nuestras vidas pueden convertirse en testimonios vivos de la gracia y el poder de Dios cuando combinamos nuestra confianza en Él con el trabajo de nuestras manos. En los momentos de tranquilidad en los que nos encontramos contemplando la inmensidad del universo, no es difícil sentirnos pequeños, incluso insignificantes. Miramos al cielo y, en medio de su extensión, nuestras vidas parecen fugaces y nuestros esfuerzos, triviales. Pero la Biblia dice una verdad profunda y misteriosa: Dios, el Creador de todo, elige trabajar a través de nosotros, usando nuestras manos, nuestras voces, nuestros corazones y nuestras vidas para cumplir su divina voluntad. Es una asociación como ninguna otra, una que tiende un puente entre lo eterno y lo finito, lo infinito y lo momentáneo. Dios, en su soberanía, ha elegido confiarnos sus planes, invitándonos a ser colaboradores en su obra. Esta asociación divina no es un mero concepto teórico, es una realidad tangible entretejida en todo el tejido de las Escrituras. Desde las primeras páginas del Génesis, donde se confía a la humanidad la administración de la creación, hasta el Nuevo Testamento, donde a los apóstoles se les da la comisión de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra, la colaboración de Dios con la humanidad es un tema que resuena a través de toda la Biblia. El Todopoderoso,
cuyo poder y majestad podrían lograr cualquier cosa en un instante, elige involucrar a su creación en el desarrollo de sus propósitos divinos. Este acto de cooperación no nace por necesidad, es una demostración del amor, la confianza y el deseo de relación de Dios. En el corazón de esta asociación se encuentra un misterio. Si bien Dios podría, por pura voluntad, realizar sus planes sin la participación de los humanos, Él ha elegido hacernos partícipes de su misión divina. En la historia de Moisés, por ejemplo, vemos a un hombre que, a pesar de sus dudas y defectos, se convierte en el instrumento mediante el cual Dios divide el Mar Rojo, liberando a los israelitas de su esclavitud. El acto de Moisés alzando su bastón es un momento de obediencia, pero también es un testimonio de la relación entre lo divino y lo humano. Moisés, en su fidelidad, juega un papel esencial en el cumplimiento del plan de Dios. El poder de dividir el mar proviene de Dios, pero la acción de levantar el bastón es la contribución de Moisés, un símbolo de la asociación entre el Creador y su creación. En la delicada danza de la vida, cada uno de nosotros tiene en nuestras manos un inmenso poder, poder no solo para crear, sino también para destruir. Esta dualidad, entretejida en la naturaleza misma de la humanidad, es tan antigua como el primer aliento del hombre. Las manos que utilizamos para crear, construir y nutrir pueden ser fácilmente los instrumentos a través de los cuales fluye la destrucción. Esta profunda verdad recorre las Escrituras como un hilo inquebrantable, advirtiéndonos que guardemos cuidadosamente nuestras acciones y elecciones. Proverbios 14:1 presenta un marcado contraste: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos derriba la suya. La sabiduría contenida en esta simple observación resuena con el peso de generaciones pasadas. Una casa, en este contexto, no es solo una estructura física, sino un símbolo de lo que creamos con nuestras vidas. Representa relaciones, responsabilidades y todas las cosas por las que trabajamos, a menudo con profundo cuidado y devoción. Pero las mismas manos que pueden poner un ladrillo sobre otro, que pueden crear algo significativo y hermoso, también pueden destruir todo lo que se ha construido. Los necios, por sus prisas o por su malentendido, no ven esto. No reconocen que sus acciones, nacidas del orgullo, el egoísmo o la locura, son las mismas fuerzas que desgarran el tejido que alguna vez intentaron tejer. La Biblia no rehúye ilustrar el potencial destructivo de las manos humanas. Caín y Abel, en su fatídico encuentro, se convierten en una poderosa imagen de esta lucha. A ambos hombres, hijos de Adán, se les dio la oportunidad de ofrecer sacrificios a Dios. La ofrenda de Abel fue sincera, nació de un corazón de adoración y gratitud. La ofrenda de Caín, sin embargo, carecía del mismo corazón de devoción. Se acercó a Dios con un corazón no alineado con la voluntad divina, y en este desalineamiento, su ofrenda fue rechazada. Sin embargo, no fue el rechazo en sí lo que marcó el camino de Caín hacia la ruina, fueron los celos los que echaron raíces en él. Consumidas por la envidia, las manos de Caín, que estaban destinadas al trabajo y la adoración, se convirtieron en instrumentos de violencia. Mató a su hermano en un ataque de ira, alterando para siempre el curso de su vida. ¿Qué tiene el corazón humano que permite que surja tal poder destructivo? ¿Por qué aquellos que tienen la capacidad de construir, elevar, crear algo significativo, pueden fácilmente convertir ese mismo poder en destrucción? Es en esta cuestión donde se encuentra la tensión de la condición humana. La historia de Caín y Abel no es solo un relato histórico, es un reflejo atemporal del potencial que todos llevamos dentro. A nosotros también se nos da a elegir cada día, usar las manos para bien o para mal, sembrar vida o sembrar muerte. Hay una fuerza misteriosa que reside en las acciones de nuestras manos. Estas manos, aunque formadas a partir de polvo,
han recibido un poder extraordinario. Pueden construir reinos, pueden dar forma a vidas, pueden crear arte, pueden formar comunidades. Pero también pueden destruir con igual fuerza. La elección de qué haremos con ellos está ante nosotros constantemente, y las consecuencias de esta elección se propagan a través del tiempo. La sabiduría de Proverbios nos llama a elegir con cuidado, a usar nuestras manos para construir, crear y nutrir el mundo y las relaciones que nos rodean, en lugar de derribarlos. Y, sin embargo, la historia de Caín y Abel también nos enfrenta cara a cara con la inquietante realidad del corazón. Las manos de Caín no se volvieron violentas simplemente por un rechazo externo. No, fue el estado de su corazón, su incapacidad para aceptar lo que había sucedido y su falta de voluntad para examinar sus propios motivos lo que lo llevó por un camino de destrucción. Fueron sus celos, su orgullo, los que transformaron sus manos de instrumentos de adoración a instrumentos de asesinato. De esta manera, el cuento se convierte no solo en una advertencia sobre lo que hacemos con nuestras manos, sino también en una advertencia sobre el estado de nuestro corazón. Cuando actuamos desde un lugar de celos, ira o amargura, invitamos a la destrucción a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Las manos que podrían haber tendido puentes, podrían haber sembrado la paz, se convierten en herramientas de división. La mujer sabia construye su casa con sabiduría, paciencia y amor, sus manos se guían por la comprensión y el discernimiento. Los necios, sin embargo, en su prisa y orgullo, derriban aquello que intentan construir. Y al hacerlo, no solo dañan a los demás, sino que también se perjudican a sí mismos. Porque las consecuencias de sus acciones no siempre son inmediatamente visibles, sino que se desarrollan con el tiempo, como grietas en los cimientos que, lenta e imperceptiblemente, destruyen la estructura construida sobre ellas. En el mundo actual, a menudo nos encontramos ante situaciones que ponen a prueba la integridad de nuestras manos. Se nos presentan oportunidades para actuar, a veces en pequeñas formas, a veces en grandes gestos. Y cada vez que nos acercamos, debemos preguntarnos, ¿construiremos o destruiremos? ¿Nutriremos o heriremos? Estas preguntas no siempre son tan claras como podrían parecer. A veces, las acciones aparentemente más benignas pueden tener consecuencias no deseadas. A veces, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras elecciones aparentemente inofensivas, pueden ser las mismas cosas que socavan las estructuras que tanto hemos trabajado para construir. Al considerar el poder de nuestras manos, también debemos mirar el ejemplo de Jesucristo. También sus manos eran capaces de crear y destruir, pero en un sentido completamente diferente. Las manos de Jesús sanaron a los enfermos, devolvieron la vista a los ciegos y partieron el pan con los excluidos de la sociedad. Pero sus manos también volcaron las mesas del templo, expulsando a los que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Sus acciones fueron deliberadas, impulsadas por el amor y la rectitud. Cuando usó sus manos para expulsar a los cambistas, no fue para destruir por destruir, sino para restaurar la santidad de la casa de Dios. Sus acciones nos muestran que no todos los actos de destrucción son malos. A veces, la destrucción de lo falso, de lo corrupto, es necesaria para construir algo verdadero, algo duradero. Las manos que construyen o destruyen no están ligadas a un solo camino, se guían por las decisiones del corazón. ¿En qué está puesto tu corazón? ¿Está decidido a construir, a crear algo hermoso para la gloria de Dios? ¿O se basa en la ambición egoísta, en los celos, en la ira? Las manos seguirán los deseos del corazón. Si deseamos construir, ser vasos de vida y amor, primero debemos permitir que nuestros corazones estén alineados con la voluntad de Dios. Solo entonces nuestras manos podrán reflejar sus propósitos y nuestras acciones producirán vida.
Así, las manos que construyen o destruyen no son simplemente un fenómeno externo, son la expresión exterior de las intenciones más profundas del corazón. Lo que hacemos con nuestras manos es un reflejo de quienes somos, de las decisiones que tomamos cada día. Podemos usarlos para crear, construir el reino de Dios, traer sanación y restauración, o podemos permitir que sean instrumentos de destrucción, derribando las mismas cosas que decimos apreciar. La elección es nuestra y conlleva una gran responsabilidad. Cada día, somos llamados a examinar el estado de nuestro corazón, para asegurarnos de que nuestras manos no estén trabajando en contra de los propósitos de Dios, sino que estén alineadas con su voluntad. Para que podamos construir lo que es bueno, lo que es duradero y lo que trae gloria a su nombre. La verdad de que todas las cosas provienen de nuestras propias manos es a la vez empoderante y humillante. Nos recuerda el inmenso potencial y la responsabilidad que tenemos. Si bien Dios proporciona el fundamento, el modelo y la fuerza, son nuestras acciones, elecciones y dedicación las que dan forma al resultado. Al reconocer esta asociación, aceptamos nuestro papel como co-creadores con Dios, creando vidas que reflejan su gloria. El poder está en nuestras manos, construir, nutrir y cumplir el propósito que Él nos ha fijado. Ejerzamos este poder con fe, sabiduría y diligencia, confiando en que cuando alineemos nuestras acciones con su voluntad, los frutos de nuestro trabajo serán bendecidos. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Eclesiastés 9:10